Muy buenas a todos. Hoy tenemos el grandísimo gusto desde Fisioterapia 4D de poder compartir un rato de conversación con el profesor Andrei Pilat, que cualquiera, según escucha este nombre, pues le viene a la cabeza su relación con la fascia, como no puede ser de otro modo, después de casi 30 años o más dedicados pues al estudio de este tejido y, como no, pues cuenta con una dilatada experiencia clínica e investigadora que, de hecho, pues hace ya casi 20 años le llevó a editar un primer libro sobre la fascia, que en su momento pues tuvo una gran aceptación y mucho éxito, pero recientemente pues ha editado este otro libro que podemos ver por sus dimensiones que puede ser bastante más amplio que el anterior, ¿verdad? Que además, pues imaginamos que cuenta con todo el contenido desde el punto de vista de la evidencia científica actual, toda esa bibliografía, ¿verdad? La pregunta sería, ¿por qué a día de hoy ha decidido editar este libro, profesor Pilat? Sí, es una pregunta muy interesante. Yo creo que la respuesta tiene que ser muy directa. La ciencia ha progresado. La ciencia ha progresado mucho en el tema de investigación sobre importancia de la fascia y el movimiento corporal para un movimiento biomecánico, personas sanas y personas que están enfermas, me refiero a la patomecánica. Y la información es abundante, demasiada información, difícil filtrar las informaciones realmente que tienen el valor científico óptimo, pero es fascinante por otro lado, es una búsqueda. Quisiera presentar el libro, ¿de acuerdo? Por supuesto. Primero, ante todo, el libro es bastante extenso, bastante grueso y tiene dos partes, la parte teórica y la parte clínica. La parte teórica está focalizando a las estructuras que siempre tenemos que mencionar para entender sobre lo que ocurre en el cuerpo humano. Me refiero a la anatomía, me refiero a la histología, biomecánica, la inervación. Quisiera mostrarles simplemente algunos capítulos de este libro y las observaciones sobre imágenes particularmente vinculadas con la anatomía facial. La anatomía facial está fotografiada en disecciones que hemos realizado con cadáveres no embalsamados, quiere decir que no hay ningún tipo de químico en el cuerpo. Se realiza esas disecciones muy pronto después de la muerte de la persona, lo que permite ver realmente cómo es el cuerpo adentro. Y podemos, y tratamos siempre de mostrar en el libro la belleza del cuerpo, la belleza de la anatomía corporal. Observen, por favor, continuidad de la estructura siempre está presente. No importa en qué parte del cuerpo lo observamos directamente, por ejemplo aquí, debajo de la piel, o estamos mirando más profundamente, por ejemplo, qué es lo que ocurre con la distribución de la grasa. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel del cervical? ¿Qué ocurre con las estructuras como, por ejemplo, las glándulas mamarias? Buscamos también la comparación o afirmación de hallazgos anatómicos del cadáver en el ultrasonido. Entonces, la anatomía lleva una gran parte del libro. Hay muchas imágenes, 350, explicación con los esquemas de igual manera, y de esta manera podemos ver esa continuidad facial, la importancia o la relevancia que realmente está jugando la fascia en el movimiento corporal. Miramos también a las estructuras con fotografías macroscópicas, donde se puede observar recorrido de las fibras, densidad de las fibras, niveles de la construcción, y nos preguntamos siempre de qué manera toda esa estructura está participando en el movimiento del cuerpo humano, hasta tal punto que se puede ver los pequeños capilares que están presentes, por ejemplo, aquí a nivel de la fosa infraespinosa, y ver que están incrustados dentro de la estructura facial. Entonces, ese capítulo sería el capítulo de la anatomía facial. El siguiente capítulo habla sobre embriología, hasta qué punto el movimiento y la tensión de la fascia, que parte del primitivo todavía mesodermo, realmente está presente, la importancia de las fuerzas mecánicas en el desarrollo del feto. Tratamos de analizar, basándonos en investigaciones muy recientes sobre todos esos fenómenos.
El quinto capítulo está focalizando a la histología de la estructura facial, que es sumamente importante ver de qué manera con microscopio electrónico podemos observar diferentes estructuras, como por ejemplo la elastina, como por ejemplo con el colágeno, como la estructura intrínseca de las células, de qué manera el citoesqueleto está participando también en el movimiento y cómo se asocia con las estructuras macroscópicas. De qué manera un impulso mecánico que yo aplico de la manera vertical o horizontal al tejido responde de diferente manera, porque de todo esto queremos sacar las conclusiones clínicas, por supuesto, no solamente quedarse en la información científica pura. Y aquí viene el concepto de modelo corporal, el modelo de la tensegridad, que es un modelo que, aunque parte de la arquitectura, está presente en la microbiología y está ganando cada vez mayor aprovechamiento en analizar diferentes tipos de enfermedades, particularmente si analizamos el cuerpo como un sistema, analizamos el cuerpo como una totalidad. El siguiente capítulo está enfocando la transmisión de las fuerzas. ¿De qué manera un músculo se comunica, por ejemplo, con el hueso? Porque las fibras musculares no llegan directamente al periósteo, sino se transforman en tendón, pero hay fibras cortas, hay fibras largas. ¿De qué manera se produce la comunicación entre ellas? Y esta comunicación, ¿hasta qué punto es de importancia cuando analizamos nosotros la patomecánica? Porque ese tejido conectivo, que normalmente en anatomía se dice conectivo extramuscular, que se elimina de la imagen anatómica para poder ver el nervio, poder ver una vena o una arteria o la propia fibra muscular, ¿qué importancia tiene para el movimiento? Y por supuesto, cómo se desarrolla el recorrido facial, no solamente vinculándolo con el músculo, pero también estructuras vasculares o estructuras nerviosas. El nervio está envuelto en la estructura de epineuro, pero también tenemos estructuras intrínsecas del nervio. ¿Cómo se relaciona todo ese proceso, por ejemplo, con el movimiento? El siguiente capítulo está focalizando la disfunción facial. De qué manera los cambios en el sistema facial, por ejemplo, pueden afectar otros órganos, otras estructuras corporales. Y entonces estamos analizando la vida interna de las células, pero también el intersticio, quiere decir el sitio donde están sumergidas todas las células en el cuerpo. De qué manera esa matriz extracelular es importante en el proceso patológico. La valoración, claro que usamos todo tipo de procedimientos fisioterapéuticos en este proceso, pero sin separarlo de un contexto general de la valoración, siempre empezando por la entrevista con el paciente, siempre ese interrogatorio que tiene tanta relevancia. Y seguimos con ese proceso, yendo siempre a todos los detalles, analizando luego la aplicación de las técnicas con lo macro y con lo micro, que es la forma de nuestro cuerpo. Analizamos, por supuesto, también, y de una manera muy precisa, los modelos de forma, cómo se produce el proceso de inducción miofacial, que es el temario y el título del libro. No lo sacamos del contexto de la dinámica global del cuerpo. Incluimos todo eso dentro de cómo todo el sistema corporal está actuando y, por supuesto, cómo el sistema nervioso central está gestionando esos movimientos. Claro que todo eso lleva una explicación y un aporte científico. Cada prueba está analizada en todos sus aspectos y qué tipo de aporte nos da la ciencia. Pruebas neurales, todo tipo de pruebas y cómo justamente el cerebro está analizando todo ese proceso y en qué me apoyo para hacer el diagnóstico, qué tipo de respuestas clínicas tienen diferentes tipos de disfunciones faciales, de qué manera la estructura del cráneo está afectando la dinámica de las meninges, me refiero a la estructura ósea del cráneo, cómo las formas de movimiento de líquido cefalorraquídeo pueden crear diferentes tipos de patologías y disfunciones a nivel de las meninges. Y finalmente, la segunda parte del cuerpo trata de aplicaciones clínicas. Cada técnica está muy bien descrita, con importancia, aplicaciones y, por supuesto, la forma de aplicación. ¿Qué hace el paciente? ¿Cómo se coloca el terapeuta? Y si hace falta, siempre con aplicaciones de las clínicas, usamos las imágenes anatómicas para saber exactamente dónde colocan los dedos y de qué manera se producen las reacciones. Y así es el primer tomo del libro que habla sobre la parte superior del cuerpo. El segundo tomo del libro hablará sobre la parte inferior del cuerpo. Muchísimas gracias, profesor Pilat, por esta presentación.
La cronología sigue una lógica exquisita. El libro es atractivo a la vista. Las imágenes de la disección nada tienen que ver con imágenes de disección que hayamos visto previamente, puesto que el hecho de que haya sido sobre cadáveres frescos pues le da una calidad a la imagen y también una realidad, ¿verdad? Absolutamente distinta. Y el libro en su conjunto, aparte de poder decir que vamos, se ha cuidado cada detalle, solamente hay que ver página por página, se ha hecho de una manera exquisita, cuidando el detalle. Parece un libro que tiende a cómo serán los libros en el futuro, ¿verdad? De hecho, a mí me ha llamado la atención que al inicio del libro podemos ver unos códigos QR. Sí, están aquí. Ya lo vamos a encontrar. El código QR que señalan cuando hay aplicación, por ejemplo, o explicación anatómica compleja o aplicación compleja de una estructura determinada con una aplicación ya de procedimientos. Entonces hay código QR que en el vídeo del cadáver se puede observar qué es lo que ocurre internamente. Lo que de una u otra manera se siente, pero no se observa. Y aquí podemos observarlo. Incluido en su teléfono, marquen el código QR y lean el libro y pueden ver en la pantalla que ocurre internamente. Directamente nos llevan a YouTube a ver el vídeo directamente. Así es. Eso me parece una virguería, Pues, profesor Pilat, este libro, ¿qué aportaría a la discusión sobre la fascia? Bueno, yo creo que es un libro que enfoca el sistema facial de todos los puntos de vista, como estaba diciendo, neurológico, histológico, biomecánico, y yo creo que puede beneficiar no solamente al fisioterapeuta, sino personas que están vinculadas en ciencias de salud, particularmente con el aparato locomotor. Puede ser que es un médico, un traumatólogo, por ejemplo, o un internista que asocia un problema de riñón, por ejemplo, con cambios en el psoas, y se pregunta qué conexión puede existir allá a nivel de la estructura facial, o por ejemplo un dermatólogo, porque aquí hablamos mucho sobre la fascia superficial, vinculado por ejemplo con la cirugía estética. Entonces el libro yo creo que da un aporte importante para cualquier profesional de ciencias de salud. Podríamos decir entonces que el conjunto del libro, incluyendo esta última parte, donde acompañando la propia disección, la propia imagen de disección, aparece la realización, la ejecución de la técnica manual. Todo ese conjunto seguía dedicado, claro que sí, a los fisioterapeutas, pero excluyendo esa última parte, que es una parte de aplicación práctica, el resto del contenido, por supuesto, cualquiera que disfrute, por ejemplo, de la anatomía, podríamos decirlo así, ¿verdad? Sí, inclusive los anatomistas. Inclusive los anatomistas. Pues, profesor Pilat, solamente agradecerle esta exposición tan clarísima sobre este primer tomo del libro, y estamos deseosos e impacientes de poder ver un libro de parecidas características de ese segundo tomo que estamos ya impacientes por ver también. Muchas gracias. Todo un gusto.